De las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. Aquí, en este salón, al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, al señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, a los señores senadores y diputados de las respectivas comisiones de defensa de ambas cámaras, a la señora cónsul de Irlanda en Argentina, Deirdre O'Flaherty, a la señora subsecretaria de Gestión y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación, licenciada Liliana Varela, a la señora María Cristina Brown de Racedo, chosna del Almirante Brown, al señor presidente de la Liga Naval Argentina, al señor presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, al señor presidente del Centro Siracusano de la Boca, director de la Escuela Naval Militar, quien se encuentra acompañado por cadetes, director del Liceo Naval Almirante Brown, al señor director de la Escuela Nacional de Náutica, al director de Buques Museo Fragata Sarmiento y Corbeta Uruguay, director del Servicio Histórico del Ejército, a representantes del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, al prefecto nacional naval, director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, presidente de la Academia Nacional de Historia, presidente del Instituto de Historia Militar, intendente del municipio de Almirante Brown, Asociación de Amigos del Crucero Ara General Belgrano, a oficiales y jefes y oficiales superiores, jefes y oficiales en actividad y cadetes de la Escuela Naval y del Liceo Naval Militar y de la Reserva Naval, a los miembros del Instituto Nacional Browniano y socios del Centro Naval. Finalmente, del otro lado de la pantalla, bajo la modalidad virtual, agradecemos la presencia de todos, entre los cuales se encuentran presentes las siguientes autoridades: el comandante del Área Naval Austral, el comandante del Área Naval Atlántica, el comandante del Área Naval Fluvial, el director del Liceo Naval Storni en la ciudad de Posada y cadetes de quinto año. Finalmente, queremos agradecer a los agregados navales y jefe de misión de Argentina en la República de Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, Paraguay, Sudáfrica, y quien siempre nos acompaña, el senador mandato cumplido, doctor Ernesto Félix Martínez. Y también agradecer al señor César Villamayor Reivitis y a la artista plástica señora Margarita Bonilla Stremel, autora de la pintura que engalana esta conferencia. Ahora sí, para dar inicio a nuestro evento, paso a presentar a los integrantes de esta distinguida mesa. En primer lugar, al señor capitán de navío Guillermo Oyarzábal, oficial de Estado Mayor, licenciado y profesor de Historia y doctor en Historia. Egresó de la Escuela Naval Militar en el año 1979. En 1983 obtuvo la especialización Artillería en la Escuela de Oficiales de la Armada y en 1998 cursó la Escuela de Guerra Naval. Sirvió en distintas unidades navales y recibió las medallas del Congreso de la Nación Argentina y de la Armada Argentina a los combatientes de Malvinas. Autor de los libros Argentina hacia el sur, La utopía del primer puerto militar, Los marinos de la generación del 80, Guillermo Brown, La tempestad, Naufragio de la casa torpedera Rosales, Félix Dufour, Guerra de la Independencia, Revolución en el Plata, The War of the Battleship,
editado en Gran Bretaña, y de los capítulos sobre las Fuerzas Armadas y el mar argentino en la colección de la Nueva Historia de la Nación Argentina. Es miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro de número de la Academia Nacional Sanmartiniana y del Instituto Nacional Browniano y del Instituto de Historia Militar Argentino. Actualmente se desempeña como miembro asesor del Comité de Doctorado y profesor titular en la Universidad Católica. Es director de la revista Temas de Historia Argentina y Americana y jefe del Departamento Investigación de la Escuela de Guerra Naval. El profesor Alfio Aquiles Puglisi, maestro normal nacional, profesor en Filosofía y Pedagogía, licenciado en Metodología de la Investigación y doctor en Psicología con tesis sobre la psicología del descubrimiento científico. Ex profesor de la Escuela Naval Militar desde el año 1969 hasta el 2013. Autor de los textos Conducir y Generaciones Navales y los artículos La psicología de Brown, Brown y Nelson, perfiles comparados, Brown en Buenaventura, marinos e inventores, etc. 3 veces Premio Sarmiento, otorgado por el Centro Naval por sus artículos sobre psicología social y liderazgo. Premio José Coyo en 2009 por su artículo Juvenillas Navales. Premio Rato en el 2013 por su artículo Profesores y alumnos de la segunda época escolar. Premio Ensayo Histórico 2005 por su trabajo Faldas a Bordos, Historia de las mujeres que navegaron, publicado por el Instituto de Publicaciones Navales. Premio Vocación Académica Aérea Defensa, Fundación El Libro, en el 2006, por su trayectoria docente. El señor capitán de navío Gonzalo Horacio Nieto egresó de la Escuela Naval Militar como guardiamarina el 31 de diciembre de 1993. Pertenece a la promoción 123 del Cuerpo Comando Escalafón Naval. Entre los comandos ejercidos se encuentran el aviso Ara Teniente Olivieri y los destructores Ara Heroína, Ara Sanandí, y en el 2022 asumió el comando de la fragata Ara Libertad. Realizó el curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval de la República Argentina y el de Comando y Estado Mayor en la École de Guerre del Ministerio de Defensa de la República Francesa y el curso de Comando y Estado Mayor en el US Naval War College de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Es magíster en Logística de Proyectos de Integración Regional del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Acreedor del distintivo experto en Defensa en Management, Comando en Estrategia, otorgado por la École de Guerra de la República Francesa, y el distintivo Master of Arte de Defensa del Strategic Study o de Joint Professional Military Education, otorgado por el Naval War College de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y finalmente, voy a presentar al moderador, al señor capitán de navío, magíster en Historia, don Tomás Merino. Integra las promociones 22 del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown y la 104 de la Escuela Naval Militar, donde se graduó como guardiamarina en diciembre de 1975. Se especializó en submarinos y comunicaciones. Ejerció el comando del transporte Canal de Big y del submarino San Juan. Es licenciado en Sistemas Navales y magíster en Historia de la Guerra. Es miembro del número académico del Instituto Nacional Browniano y miembro del número del Instituto de Historia Militar Argentina. Integró la Comisión de Historia Militar de las Maestrías de Historia, donde fue investigador sobre la Guardia Nacional de la Marina. Fue profesor invitado en la Maestría de Historia de la Guerra y en la especialización en planeamiento y gestión de los recursos materiales de organizaciones militares terrestres. Es autor
además de numerosos artículos y conferencias, de los libros El submarino en la Armada Argentina, Conocimientos, Ideas, Acciones y Decisiones Precursoras sobre submarino hasta 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y desde el 25 de mayo es Invencible, la causa americana, combate naval de San Nicolás de los Arroyos, el 2 de marzo de 1811. Recibió el premio Dr. Colo, otorgado por el Boletín del Centro Naval en 2018. Pido a todos ellos un fuerte aplauso. Y les cedo la palabra al señor Capitán Merino. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este panel lo integramos, como ya mencionó el capitán Fajre, el capitán de navío y doctor en historia Guillermo Garzábal, que expondrá sobre la campaña naval de 1814, el profesor Alfio Puglisi, que se referirá a la personalidad del almirante Guillermo Brown, el capitán de navío Gonzalo Nieto, excomandante de la fragata Libertad, quien tratará la influencia que tienen los valores personales y profesionales de nuestro gran almirante hoy en día en nuestra Armada. Y yo, capitán Merino, magíster en Historia de la Guerra, que cumpliré funciones de moderador y bosquejaré brevemente la situación regional e internacional previa a la campaña. Empecemos con este punto. Montevideo, en 1810, luego de la Revolución de Mayo y por presión del jefe del apostadero naval, quedó opuesta a las autoridades de Buenos Aires y leal al Consejo de Regencia de Cádiz. Hasta 1813, la situación en las aguas rioplatenses se caracterizó por los realistas dueños de los ríos actuando ofensivamente, pues poseían una escuadra bien tripulada que operaba desde el buen puerto de Montevideo, mientras que los patriotas, en cambio, se mantenían a la defensiva, pues carecían de buques, dinero y marinos, incluso de plan y decisión para organizar una fuerza naval. Así, a principios de 1811, la primera escuadrilla patriota al mando de Azopardo era vencida en San Nicolás. La situación político-militar patriota fue cambiando. En mayo de 1811, con la Batalla de las Piedras, comenzaba el primer sitio terrestre de Montevideo. Luego de la Junta Grande, el primer triunvirato fue cauto y conservador. En octubre de ese mismo año, 1811, se firmaba un armisticio que permitió levantar en forma transitoria el sitio de Montevideo, donde durante 1812 se produjeron cambios políticos y militares en Buenos Aires. Aparecieron nuevos nombres. En marzo, a bordo de la fragata inglesa Canning, llegan, entre otros, San Martín, Alvear, Zapiola. Pocos meses después, a través de la Logia Lautaro, se van orientando nuevas políticas. En octubre del 12, en simultáneo con el establecimiento del segundo triunvirato, se retomó el sitio de Montevideo y se convocó a la asamblea del año 13. Hasta entonces, desde las aguas, los realistas, actuando ofensivamente, habían bombardeado 3 veces Buenos Aires y realizado desembarcos, ataques, capturas y saqueos en numerosos pueblos y estancias de las costas de los ríos Paraná y Uruguay. Pero durante 1813, los realistas ya sintieron cambios en la actitud defensiva patriota. Se incrementaron las defensas costeras. Ejemplo de ello fue el combate de San Lorenzo a principios de febrero. También corsarios nautas y a caballos patriotas los enfrentaban en sus incursiones. Así, el 6 de julio, menos de 20 patriotas hacían una incursión anfibia en la isla Martín García. Y vemos que Brown también, como comerciante corsario, enfrentaba y combatía a las naves realistas. Este cambio en las costas rioplatenses fue oportuno, pues en Europa
se producían importantes novedades. España, hasta entonces, estaba ocupado por los ejércitos franceses. Napoleón había nombrado rey en España a su hermano José y desde 1808 se desarrollaba la Guerra de Independencia Española, que tuvo su momento más comprometido durante el sitio de Cádiz, entre 1810 y agosto de 1812. ¿Vos lo conociste a Martigarro? No. Pero a fines de ese año de 1812, Napoleón regresaba derrotado de Rusia y en diciembre del año siguiente liberaba y devolvía el trono a Fernando VII, que regresó a España en marzo de 1814 y desconoció la Constitución española de 1812. Estableció un régimen absolutista con el apoyo, entre otros, del capitán general de Valencia, Francisco Javier de Lío, que había sido el último virrey del Río de la Plata hasta fines de 1811, no reconocido por Buenos Aires. Este cambio estratégico en Europa comenzó a notarse en el Río de la Plata durante los últimos meses de 1813. Mientras Montevideo recibía refuerzos, la Asamblea del año 13 entraba en receso. Buenos Aires fue declarada en estado de defensa y su organización inicialmente estuvo a cargo de San Martín, secundado por Alvear. Estos febriles aprestos defensivos tuvieron dos grandes sacudones: las noticias de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Ante ello, San Martín subió a hacerse cargo del derrotado ejército del norte y Alvear quedó a cargo de la defensa de Buenos Aires. Alvear sabía que para Buenos Aires era mucho más peligroso el cercano Montevideo reforzándose que el lejano virreinato del Perú y sus fuerzas avanzando desde el Alto Perú. Pero para apoderarse de Montevideo era necesario cerrar su puerto. Se necesitaba una escuadra para disputar a los realistas el dominio de las aguas rioplatenses. El mayor impulsor de organizar la escuadra fue Alvear y el director supremo Gervasio Antonio de Posadas apoyó y encaró lo necesario para conseguir y aprestar los buques y hombres para tripularlo. Con esto termina mi pequeña exposición y paso el micrófono al capitán Oyarzábal para hablar, como ya les indiqué, de la campaña. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias. Veo si se escucha ahí. Bueno. Bueno, agradezco a todos la presencia y especialmente a los directores del Liceo Naval y de la Escuela Naval que trajeron cadetes a este ambiente. Y quiero decir también que, dado que los más jóvenes tienen tanto que dar y que hacer por la Armada y por el país, dedico especialmente estas palabras. Todo lo que vamos a hablar hoy creo que tiene que estar dedicados a nuestros oficiales jóvenes, a los cadetes de la Escuela Naval y a los cadetes del Liceo Militar, para incentivarlos también a que vengan a actos de esta naturaleza, porque sirven para crecer, para comprometerse, para entender la realidad y poder tomar mejores decisiones en el futuro. Cuando me convocaron para esta conferencia, la mesa en cualquier momento se cae. Cuando me convocaron para esta conferencia, me preguntaron qué tema iba a dar y me dijeron que era por los 210 años de la campaña de Montevideo. Así que dije, voy a dar la campaña de Montevideo. Esto tiene que ver con la capacidad que tienen los historiadores de elegir los nombres. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, la sonada del 1 de enero de 1828, o el golpe del 1 de enero de 1828, se llama golpe del 1 de enero de 1828. Y la Junta grande se llama Junta Grande porque es grande. O sea que los historiadores tienen esa capacidad para poner los nombres a las cosas y la campaña de Montevideo es la campaña de Montevideo. Dicho esto, y siguiendo con el relato del capitán Merino, la verdad es que sobre fines de 1813 y después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma,
se ha perdido el Alto Perú, no hay éxitos en Chile. Fernando VII está a punto de volver a España y ya muestra que va a radicalizar sus posiciones frente a las decisiones que se habían tomado. Y cuando miramos la foto de esa situación, de ese momento, hablo de fines de 1813, la verdad es que la sensación es que todo está perdido. De hecho, durante 1814, el director supremo, Gervasio de Posadas, tío de Carlos de Alvear, lo único que hace en su política internacional es buscar acercamientos con Fernando VII para terminar la guerra y someterse a España. Y esto no se logra porque Fernando VII es intransigente, porque si no la guerra hubiera terminado en 1814. El genio de toda la campaña de Brown es Alvear. Alvear a fines del 13 se da cuenta que no tienen logros de los cuales van a gloriarse, que la situación para pactar o para llegar a algún acuerdo con Fernando VII, es decir, con el rey de España, los pone en una posición muy desventajosa, y entiende que recuperar el Teatro de Operaciones del Río de la Plata, que desde 1810 había estado siempre en manos de los realistas, es la única base que pueden tener para una posible negociación hacia adelante. Ustedes ven, en 4 años, casi 4 años, no se había logrado formar una escuadra que fuera capaz de enfrentarse a la escuadra realista. Y Alvear, sobre fines del 13, él es el presidente de la Asamblea del año 13, que es la Asamblea General Constituyente, ¿no? Que los historiadores le ponen Asamblea del año 13 porque empezó en el año 13. Empieza a hacer gestiones para formar una escuadra, armar una escuadra que permite enfrentarse a los realistas de Montevideo y tomar el control del Río de la Plata. Nunca se había hecho porque nunca se pensó que teníamos la posibilidad de hacerlo. De manera tal que apenas Alvear empieza sus gestiones en este sentido, se encuentra con la negativa de la gran mayoría de los políticos de la época. Félix de Azara, por ejemplo, que es el secretario de Marina, renuncia al cargo ante la sola expectativa de que va a tener que iniciar una empresa de esta naturaleza. Posadas le ruega en 2 oportunidades a Alvear que desista de armar una escuadra porque va a ser imposible y por el contrario va a despertar a los realistas que estaban en una especie de equilibrio inestable establecidos en el puerto de Montevideo. Pero Alvear sigue adelante y empieza a sumar voluntades. Hacia principios del 14 cambia el segundo triunvirato por el primer directorio, el directorio de Posadas. Posadas aparece como una especie de títere dentro de la política que está diseñada por Alvear. Posadas dirá después en sus memorias: en un momento determinado volvieron a mi puerta para pedirme que ocupara una responsabilidad para la cual no estaba preparado. Así que lo que les quiero mostrar es que el que realmente está conduciendo no solo las decisiones de carácter militar, sino también las decisiones políticas, es precisamente Alvear, un hombre de 27, 28 años en ese momento, 10 años menos que San Martín tiene Alvear. Así logra contactar a Juan Larrea, a quien designan en enero de 1814 ministro de Hacienda, o secretario de Hacienda, mejor dicho, al ingeniero Guillermo Pío Guay, a quien se le va a encargar que se ocupe de la contratación de tripulaciones y de la compra y preparación de los buques, y Alvear va a ser designado secretario de guerra. Ya desde fines del 13, junto a Alvear, va a haber 3 comandantes navales extranjeros que en la zona van a estar apoyando y de alguna manera asesorando las decisiones que toma Alvear. Uno de ellos es Estanislao Currán, francés. Estanislao Currán había participado, voy rápido porque me dieron poco tiempo, si no irá mucho más despacio. Estanislao Currán había participado en 1810 de la preparación de la expedición o de la pequeña escuadrilla al mando de Azopardo que fue desmantelada o derrotada en San Nicolás. Era un hombre que estaba desde 1810 muy cerca del gobierno y que había participado siempre en las operaciones navales. Aparece Currán como el primer candidato a ser el comandante de la escuadra. El otro que ya está participando en ese momento es Benjamín Franklin Siever, amigo personal
del ingeniero Guillermo Pío White. El tercero es Guillermo Brown. Si puedo ver la imagen y escuchar. El tema de la preparación de los buques era complejo porque realmente no había ningún buque de guerra y había que recuperar buques, comprar barcos. Todos estos buques tenían que ser, o eran buques mercantes que había que armar para la guerra. Pero en última instancia era un problema o un tema que estaba directamente ligado a la voluntad de invertir por parte del gobierno. El tema más preocupante es el de las tripulaciones. No había gente preparada, que fueran criollos, que estuvieran comprometidos con la causa de la independencia o de la emancipación en el Río de la Plata. Ya expliqué en otras charlas por qué esta conciencia naval no existe cuando llegamos a 1814. Pero, por lo tanto, White tiene que empezar a buscar tripulaciones entre los extranjeros. Y las tripulaciones que va a conseguir para los buques de la incipiente escuadra van a ser mayoritariamente, casi plenamente extranjeras. Mayoritariamente británicos, en segundo lugar franceses, en tercer lugar italianos, en cuarto lugar portugueses. Estos van a ser, hay griegos y hay también de otras nacionalidades perdidas, pero básicamente estos van a ser las nacionalidades que van a componer la escuadra que se va a conformar para enfrentar a los realistas en el Río de la Plata. Como yo digo, en esos buques hay un verdadero Babel de lenguas. Pero también tiene que quedar claro que ninguno de esos tripulantes de los buques formados por Buenos Aires son hombres comprometidos con la causa de la independencia. Son hombres que realmente estén embarcados por otra razón que no sea la paga como un mercenario común y corriente. Digo, es el primer problema. Un problema que se va a resolver gracias a distintas razones. Por un lado, la escuadra británica de estación en el Río de la Plata. Ustedes saben que como Buenos Aires o la región no tenía posibilidades de proteger el comercio de los buques, las naciones o los estados mandaban a las regiones donde había importancia comercial pequeñas escuadras de estación que protegían el comercio de sus nacionalidades. Por lo tanto, en el Río de la Plata había una estación naval, al mando de un comodoro, una estación naval británica, una estación naval francesa, una estación naval italiana. Italianos, británicos, franceses, para que sus tripulaciones se ganaran unos pesos, los dejaban desembarcar y se dejaban contratar por el gobierno de Buenos Aires. Con lo cual, estas tripulaciones iban a embarcar en los buques que estaba formando la escuadra desde diciembre de 1813. El Río de la Plata tenía 3 puntos estratégicos vitales. El primero de ellos es el puerto de Montevideo, un puerto de aguas profundas que está directamente enfrentado al mar. El segundo punto estratégico vital era Ensenada del Barragán. Ensenada del Barragán fue tan importante en las invasiones inglesas que le permitió a Liniers hacer la inteligencia necesaria para que después ordenara y organizara la reconquista. Allí estaba Liniers en Ensenada del Barragán, en el fuerte de Barragán, cuando pasaron los ingleses en la primera invasión. El tercer punto estratégico vital es la isla Martín García, que es la llave de acceso del Río de la Plata a los ríos del interior y de los ríos del litoral al Río de la Plata. A mediados de febrero de 1814, y ustedes saben que allí los agentes de inteligencia sobraban. Todo lo que pasaba en Buenos Aires se sabía en Montevideo y todo lo que pasaba en Montevideo se sabía en Buenos Aires. A mediados de febrero de 1814, una escuadra comandada por Jacinto de Romarate, el mismo que había derrotado a Azopardo en San Nicolás, se la ve venir desde Montevideo, se la ve acercarse a Buenos Aires. Es una escuadra de alrededor de 7 buques, 7/8 barcos de distinta categoría. Se la ve acercarse hacia Buenos Aires. El grito es que vienen a atacar Buenos Aires, dado que la escuadra ya está muy avanzada en su consideración, en su construcción.
Tanta es el terror, el miedo que genera esta escuadra, que en el puerto hay algunos motines, uno de los comandantes de los barcos designados es asesinado, por segunda vez Posadas le va a pedir a Alvear que termine con las operaciones, que ya ve lo que está pasando y ve cómo empezaron a movilizarse los realistas por las decisiones que se están tomando, pero la escuadra no, por supuesto, no viene a Buenos Aires. La escuadra pasa de largo y va a instalar un conjunto de baterías de cañones en la isla de Martín García, asegurando un punto estratégico vital que le permitiría controlar los accesos al Río de la Plata. El 1 de marzo de 1814, el teniente coronel, o mejor dicho, el gobierno de Buenos Aires le otorga el grado de teniente coronel al servicio de la Marina a Guillermo Brown. De los tres comandantes y de las discusiones que hubieron con los tres comandantes, el primero, Estanislao Currán, fue desechado rápidamente porque el comodoro británico en la zona, en una entrevista con Alvear, le dice que Gran Bretaña va a ver de muy mal modo que el comandante de la escuadra sea de nacionalidad francesa. Así que Currán queda, piensen ustedes que la mayor parte de las tripulaciones eran británicas, Currán queda inmediatamente eliminado de la lista de candidatos. El segundo, Benjamin Franklin Siever, es el defendido hasta tener discusiones y peleas personales, es el defendido por el ingeniero Guillermo White. Obviamente que Benjamin Franklin es norteamericano. El tercero, que es el que defienden Larrea y Alvear, es un aventurero que está en el Río de la Plata desde fines de 1810, no estuvo en la Revolución de Mayo, está operando con buques mercantes en el puerto de Buenos Aires, el puerto de Montevideo y el sur de Brasil. En una circunstancia, en 1812, este hombre, Guillermo Brown, de origen irlandés, lleva sus buques a Montevideo, estaba mal de papeles, son requisados sus buques y confiscados. Y a las tripulaciones de Brown se le obliga a limpiar y reparar el puerto de Montevideo. El gobernador era Gaspar de Vigodet. Posteriormente se le devuelven los buques, Brown va a volver a sus actividades comerciales, pero le ha jurado odio eterno a los realistas. No a la causa realista, a los realistas de Montevideo, fundamentalmente a Vigodet. De manera tal que a partir de allí, desde 1812, empieza a operar en el Río de la Plata, acosando, hostigando, saqueando cuando tiene la oportunidad algún buque realista, haciéndole un favor indirecto y no tan indirecto a los buques, al gobierno de Buenos Aires, que encuentra un enemigo de sus enemigos que no es su amigo. Ni yo me entiendo el juego de palabras. Dicho esto, o en esta situación, Brown hacia 1814 tiene tanta experiencia de navegación en el río que el gobernador de Colonia del Sacramento asesora al gobierno de Buenos Aires diciéndole que de los tres candidatos, o de los dos que quedan, mejor dicho, el mejor es Brown. Le dice que es un hombre valiente, que además tiene un odio personal contra los realistas, que nadie conoce el Río de la Plata como él, y como si esto fuera poco, además es un comandante de suerte. Con estos argumentos, mejor expresados de lo que yo lo hago, Alvear y Larrea se deciden finalmente por Brown. Y Benjamin Franklin Siever va a ser el segundo comandante de la escuadra. Está claro que la escuadra lo que quiere es dominar el Río de la Plata tras derrotar a los realistas para cercar o cerrar el cerco sobre Montevideo con un bloqueo. El general Rondó, en dos oportunidades, porque son dos sitios, porque hay una interrupción, como ya se dijo, el general Rondó está sitiando Montevideo desde 1811. 1811 le sigue 1812 y a 1812 le sigue 1813 y viene el 14. Quiero decir que hace un montón de tiempo
que Rondó está sitiando Montevideo sin un éxito positivo, sin ningún incentivo para continuar con la guerra, con una guarnición que está llena de expectativas no cumplidas. Este es Rondó en 1814. Una vez que está lista la escuadra, el Estado Mayor de Brown decide, lo que es lógico decidir, que la primera operación de guerra tiene que ser sobre la isla de Martín García. El 10 de marzo de 1814, entonces Brown con su escuadra se lanza, en la mañana del 10, se lanza sobre la isla de Martín García. En la vanguardia va el buque comandado por Benjamin Franklin Siever, la Juliet. Próximo a él va la Hércules, comandada por Brown, coronados por todos los demás barcos. Cuando la Juliet llega a distancia de fuego de las baterías de la isla, donde también estaban amarrados en andana los buques de Romarate, cuando llega a distancia de fuego, es arrasada por las baterías de la isla de Martín García. Allí pierde la vida Siever y gran parte de la tripulación. Y a duras penas va a lograr escapar. Cuando ve esto, Brown se acerca para darle apoyo con la Hércules. La Hércules vara a distancia de fuego del enemigo y durante un día y medio va a ser arrasada por las baterías de la isla de Martín García. Ahí muere Elias Smith, el comandante de la Hércules. Y prácticamente 2/3 de la tripulación. Durante un día y medio queda la Hércules así, a distancia de fuego del enemigo. El fuego se interrumpe durante la noche, se reinicia la mañana siguiente hasta que logra zafar la varadura y se retira sobre Colonia del Sacramento. Es una victoria contundente, aplastante de los realistas. Tanto es así que al día siguiente, 2 días después, parte de las guarniciones que estaban en la isla de Martín García regresan a Montevideo. Se entiende que de esta victoria realista no se van a poder superar. Lo más significativo de todo es que cuando los demás comandantes de los buques ven a Brown bajo el fuego del enemigo y ya habían visto a Siever bajo el mismo fuego, giran en redondo y se van. No van a apoyarlos en el combate, se van directamente. Así que, de manera tal que una vez que la operación termine y que Brown vuelve a Colonia del Sacramento, en una falúa esa noche va a recorrer cada uno de los buques exhortando a los distintos comandantes. Les dice de todo. Les dice cosas que yo no puedo pronunciar. Cobardes es lo menos que les dice, pero también los compromete a no volver a actuar de esa manera en otra oportunidad. No releva a nadie. No castiga a nadie, porque no tiene otro para poner en ese lugar, porque no hay nadie si queremos seguir adelante con las operaciones. De manera tal que allí se empieza a pensar en una operación menos arriesgada, menos absurda como la primera que se había realizado, y se piensa en una operación de desembarco nocturno sobre la retaguardia de las baterías en la isla de Martín García. En la noche del 14 y en la madrugada del 15, de los buques que se acercan en sigilosa durante la noche, y piensen ustedes lo que es la noche sobre Martín García en aquella época, ¿no? Bueno, cualquier época, siempre y cuando no hay luz. Se acercan, los buques fondean en las cercanías de la isla, desembarcan en botes, hacen su desembarco, inician las operaciones en la madrugada, sorprenden a las baterías por retaguardia, no les dan tiempo a reaccionar, es una operación en sigilo y en secreto absoluto, y lo sorprenden porque nadie pensaba que Brown iba a seguir, a continuar con la guerra, ya habían visto la actitud de los mismos comandantes de Brown. Lo sorprende, los realistas, que ya eran menos de los que había inicialmente, salen en desbandada, se toman las baterías. Los buques de Romarate, por suerte para Brown, en vez de quedar del lado del río de la Plata, quedan del lado del río Uruguay, y con las baterías en poder
de los revolucionarios se ha aislado a la principal escuadra de Montevideo de la posibilidad de seguir operando en el Río de la Plata. Este es el combate de Martín García. A partir de allí, bueno, Brown manda a Espiro y otros buques más a perseguir a Romarate en el río Uruguay. Romarate los espera en Concepción del Uruguay, Arroyo de la China, y, por supuesto, los derrota con toda facilidad. Después Brown reconocerá que fue una decisión imprudente y que fue una mala apreciación de inteligencia. El capitán Cavalieri, que algunos lo conocen y por eso yo lo tengo que nombrar, el capitán Cavalieri en su libro Deuda de Sangre menciona todas estas acciones porque pone en evidencia el valor y las actitudes de nuestros comandantes argentinos durante toda la historia y dice precisamente eso, el reconocimiento de que la derrota en Arroyo de la China fue por una mala apreciación de inteligencia. Dicho esto, la escuadra que queda empieza a operar en el Río de la Plata sin demasiado enfrentamiento, o sea, sin demasiada oposición por parte de los realistas. No están en situación de recuperar Montevideo todavía. Y entonces empiezan a operar hostigando a Montevideo. Allí aparecen infinidad de versos populares, algunos de ellos los traje para leérselos, infinidad de versos populares que van describiendo el sentir de la gente durante este periodo. Casi todos ellos están recogidos en el diario histórico del sitio de Montevideo, escrito por Acuña Figueroa. Y otros están recogidos por Ángel Justiniano Carranza en su gran obra de campañas navales argentinas. Obra que todos los oficiales de Marina, obviamente, leemos con asiduidad. Les voy a leer el primero de ellos que habla sobre el sitio. Es de una cantora, Victoria, que está en Montevideo. Y dice esto es lo que cantan o recitan por las calles. Godos miserables, salgan del corral, que aquí los patriotas los van a marcar. Oliendo a fariña, sarnosos están, y godas y godos, flacos por demás. En vano en Artigas ellos confiarán, también este potro sabremos domar. Ya verán la escuadra gritarles de atrás, y allí, como ratas, todos morirán. Esto se da en el mismo momento en que de este sitio tan largo empieza a aparecer que si tenemos una escuadra en condiciones de cerrar el cerco, va a haber posibilidades de tener algún éxito para provocar la caída de Montevideo. A partir de allí aparece lo que yo llamo la puja o la presentación del bueno y el malo. Brown va a estar, en realidad no va a ser tanto Brown que está en Buenos Aires, en tareas de carácter también político y tratando de analizar la cuestión estratégica, sino Oliver Russell. Oliver Russell, que va a reemplazar a Benjamin Franklin Seward tras su muerte, va a ser el que realmente en este periodo del que vamos a hablar ahora está operando en el Río de la Plata y trabajando y ablandando a Montevideo con sus buques. Mientras tanto, Alvear está tratando de llegar a un acuerdo con Vigodet. Y digo esto porque en los versos populares se dice, mientras el fiero Brown no quiere ceder a sus designios, Alvear busca la paz y el encuentro y la conciliación de todos. En realidad no es ni una ni otra. Mientras Brown hostigaba, Alvear, con los medios que tenía, buscaba la paz y la conciliación. La verdad es que Vigodet no se rinde porque está haciendo tiempo para rearmar la escuadra para poder enfrentarlo a Brown por segunda vez y en forma definitiva. Lo que le pasa a Montevideo es que se ha quedado sin tripulaciones. ¿Me dijo algo? Que hay poco tiempo. Se ha quedado sin tripulaciones. Termino. Se ha quedado sin tripulaciones y
y también sin buques dispuestos a operar. ¿Y esto por qué sucede? Porque todos lo habían llevado a la isla de Martín García y porque el principal comandante, Jacinto de Romarate, había quedado en el río Uruguay apoyado por las fuerzas de Artigas, fundamentalmente el lugarteniente de Artigas, Ortogués. En esta situación, y mientras están pactando, a uno lo ve, y esto se mira bien en los documentos, ¿no? Cómo Vigodet avanza en las negociaciones y de pronto empieza a retroceder rápidamente. Lo único que está haciendo es tiempo. Y aparecen los cantos, ¿no? Los cantos populares. Están reclutando gente como sea, obligatoriamente. Una de las cantoras dice: muchos la edad se aumentan ciertamente para no ser convocados. Las débiles mujeres tal no hicieran, pues fueran a la lid octogenarias antes que por el padrón pasar por viejas. Era tan difícil adiestrar en Montevideo a la gente que uno de los oficiales se dio cuenta que les era casi imposible recordar los términos marineros, de la cabullería, de las maniobras, de las velas, de los palos, etc. Entonces se dio cuenta que todos conocían perfectamente las barajas del truco. Para poder adiestrarlos entonces rápidamente, cada uno de los elementos de nomenclatura marinera tenían al lado una gran carta de truco dibujada y las órdenes se daban en ese sentido. Al severo instructor desde la popa grita con voz ronca, al as, al 7, al caballo, a la sota, y al instante todos acuden al puesto y atienden. Les digo esto porque me parece interesante, porque estoy cansado de escuchar que la escuadra de Bron, y ya van a ver por qué la escuadra de Bron venció a la escuadra de Vigodet, que la escuadra de Bron, que era inferior a la escuadra realista, la pudo derrotar. En realidad la escuadra realista tenía tantos problemas como tenía la escuadra de Bron cuando la escuadra de Bron se empezó a conformar o a armar en enero de 1814. El 14 de mayo de 1814, desde Montevideo, desde el Cerro, el general Rondó le avisa a la escuadra, el 13, ¿no? El día anterior al 14, le avisa a Rondó que la escuadra realista está lista y próxima a zarpar. Y que por las informaciones de inteligencia y por lo que él ve en el puerto desde el Cerro, esa zarpada, esa salida de los buques de Vigodet, comandados por el capitán de la Sierra, van a salir en la madrugada del 14. Así que esperando en las primeras horas del 14, en media luna, va a estar toda la escuadra con Brown a bordo de un... Sale la escuadra, todos esperan en Montevideo ver el combate, y cuando los buques desde la sierra se van acercando, la escuadra de Brown gira y empieza a navegar hacia el este. Los realistas que entienden o que creen, o que piensan que se han acobardado, empiezan a perseguirlos. Y a la altura del buceo, los buques de Brown giran e inician el combate. ¿Qué estaba pasando? Lo explico para los más jóvenes. ¿Qué estaba pasando? Brown no puede combatir con la escuadra realista en las puertas de Montevideo porque entonces tendrían apoyo permanente desde la costa. Por lo tanto, aleja a las escuadras para que el enfrentamiento se dé en igualdad de condiciones. En la tarde del 14, un pampero azota el Río de la Plata, ambas escuadras fondean una a vista de la otra y así se van a mantener el 15, el 16, hasta la madrugada del 17. El temporal amaina a las 6, 7 de la tarde del 16. Así que en la madrugada del 17 se reinician las operaciones y lo que tiene Brown es una victoria contundente sobre las fuerzas realistas que son perseguidas a última hora de la tarde hasta las mismas puertas de Montevideo. Estamos hablando de situaciones, de personas, no de barquitos, ¿eh? Muy bien. Ese mismo 17,
Alvear reemplaza a Rondó en el sitio de Montevideo y asume el comando del sitio de Montevideo. Esto va a explicar muchas de las tensiones sufridas por Alvear y Rondó hacia adelante. Rondó entiende que esta actitud de Alvear es para llevarse él los laureles de la segura victoria, porque ya el bloqueo se puede cerrar sobre el puerto de Montevideo y la cuestión de la caída de la ciudad es una cuestión de tiempo. ¿Por qué Brown gana tan contundentemente el combate naval de Montevideo? Los buques de Brown habían estado operando desde marzo hasta mayo en el Río de la Plata. 2 meses de operaciones permanentes. Esos hombres que no se conocían cuando iniciaron las operaciones, que ni siquiera hablaban el mismo idioma, se empezaron a conocer. Se empezaron a comprometer entre ellos. Nace lo que nació allí en estos 2 meses de operaciones, de trabajo y de adiestramiento, nació lo que yo llamo el amor del soldado. Lo digo siempre. El amor del soldado a mí me lo enseñó un general, que era director de instrucción del ejército. El amor del soldado. Ese compromiso de un hombre con el otro cuando la vida está en juego. Ese amor que es el más grande y más puro de todos los amores porque es el que enfrenta a un hombre con la realidad y se sabe capaz de dar la vida por el otro. Porque en la guerra, los hombres pelean por el compañero que está al lado. Y cada uno de ellos sabe que su vida depende del que está al lado. Y ese amor del soldado había nacido en 2 meses de adiestramiento. Por lo tanto, adiestramiento, compromiso, nosotros le llamamos camaradería, pero es más que camaradería, es lo que había en los buques de Brown. Yo nunca me voy a olvidar, pero no me lo olvido, Mi comandante dándome una directiva y yo no necesitaba hablar con mis oficiales, mi jefe de artillería ni mi jefe de armas submarinas. Simplemente les miraba a los ojos y ellos me decían así y yo ya sabía que sabían lo que tenían que hacer. Bueno, estos hombres de Brown, después de 2 meses de adiestramiento, saben lo que tienen que hacer. Y allí está la clave de la victoria. El adiestramiento y la camaradería. El conocimiento del comandante y sus hombres, el amor entre ellos. Criticamos a Alvear porque reemplaza a Rondó. El ejército de Rondó llevaba 4 años sitiando. Sitiadores y sitiados noviaban, se cambiaban el whisky por el tabaco, conversaban, se habían formado amistades con los sitiados y amistades entre ellos. La disciplina era cualquier cosa. Al general Rondó le decían mamita. Alvear entiende esto, sabe que no puede operar con un ejército indisciplinado y empieza a disciplinar el ejército. Por eso reemplaza a Rondó. Durante 1 mes Alvear va a disciplinar ese ejército. Con él van a venir algunos regimientos, algunos escuadrones de regimiento de granaderos a caballo. Casi todo, el comandante de ellos va a ser Sapiola. Uno de los comandantes de más relevancia o más reconocimiento posteriormente va a ser Juan Lavalle. De los teatros de operaciones, el del Río de la Plata era el más urticante. En este momento tenemos 2 teatros de operaciones. Uno es el Norte y Alto Perú y el otro es el Teatro de Operaciones Río de la Plata. Aunque parezca mentira, el que más preocupaba al gobierno de Buenos Aires era el Teatro de Operaciones Río de la Plata, aunque no tenía acciones para poder sofocarlo. ¿Por qué? Porque tenían un foco realista en las puertas de la capital revolucionaria. Por eso, en el Río de la Plata estaban los mejores hombres y los mejores pertrechos y armas de guerra, cañones, munición, todo quedaba en el Río de la Plata. San Martín está muy enojado con Buenos Aires, porque dice, ¿por qué tenemos tanto en el Río de la Plata y no me mandan más a mí al Ejército del Norte? Decía en aquel momento. Pero es que tenían que tener una defensa suficiente para enfrentar a los realistas hasta un eventual avance. Así que cuando estos hombres
van a Montevideo y logran disciplinar, ya no queda más que esperar para que se debilite lo suficiente la ciudad y como para actuar. Un mes le llevó a Alvear darla... Ya terminó, Me ponen un poco nervioso. Les voy a leer otra cuestión. Flaco Sarnoso, otro versito de Acuña Figueroa. Flacos, sarnosos y tristes, los godos acorralados han perdido el pan y el queso por ser desconsiderados. Esto se canta en los momentos del sitio. Cielo de los orgullosos, cielo de Montevideo, pensaron librar del sitio y se hallan con el bloqueo. El 19 de junio, una vez disciplinado el ejército, Alvear decide lanzar o dictar el ultimátum a Vigodet y le dice lo siguiente: si para mañana no se rinde la plaza o si se derrama una sola gota de sangre en estas 24 horas, serán pasados a cuchillo toda la guarnición y todos los habitantes de Montevideo. Después haré destruir sus edificios y de sus escombros y sobre las ruinas levantaré un monumento que atestigue a las generaciones venideras el castigo que los patriotas han impuesto a esta pérfida ciudad. Lo interesante de esto es que Alvear estaba dispuesto a pasar a toda la población a degüello. Lo interesante de esto es que en menos de 24 horas, sin condiciones, se rinde la plaza de Montevideo. Como San Martín, que había dicho esta es una maniobra de Alvear para quitarme recursos, dirá después que, y se lo escribe en una carta a Tomás Guido, le dice así: amigo mío, hasta ahora yo no he visto más que proyectos en pequeño, excepto el de Montevideo. Años después, Bernardo de Monteagudo reconoce por encima de cualquier otra empresa que las dos más importantes de la gesta independentista fueron el cruce de los Andes por San Martín y la batalla naval de Montevideo. La batalla naval de Montevideo es una batalla decisiva y es la única batalla decisiva que se libra en el territorio del Río de la Plata. La segunda batalla decisiva que podemos mencionar es la de Maipú, pero es en Chile. Las batallas de Salta y Tucumán son significativas, pero no son batallas decisivas, no cambian el curso de la guerra. Para que vean la importancia que tiene esto, terminado el Teatro de Operaciones Río de la Plata, los recursos que estaban aferrados en el Río de la Plata pueden ser derivados primero al Ejército del Norte y después a apoyar el Ejército de San Martín. Soler y Las Heras eran dos de los comandantes que estaban en el Río de la Plata y que fueron liberados para apoyar el Ejército de San Martín después del combate de Montevideo. Lo mismo pasa con Lavalle y con muchos otros. Por eso es la importancia vital que tiene el combate de Montevideo en la guerra. Única batalla decisiva librada en territorio del virreinato. Me queda un segundo. Cuento nada más porque después se quedan con la duda y van a sus casas y están lamentándose y llorando y yo estoy preocupado porque digo, Romarate, a pesar de que Vigodet se lo exige, decide no rendirse y se va a mantener operando en el río Uruguay hasta agosto de 1814, cuando por un tratado que firma Artigas con el gobierno de Buenos Aires, le quita los recursos y entonces no tiene más remedio que rendirse. Montevideo tiene tres enseñanzas básicas, fundamentales, simples y profundas. La importancia del adiestramiento, la importancia de la camaradería, que implica todo lo que yo dije, y el conocimiento entre los hombres, y la importancia de la disciplina. Estos tres son los pilares del ser militar. Estos tres los tenía clarísimos el almirante Brown y, por supuesto, el general Alvear. Y habiendo asegurado estos tres principios, fueron asegurando la victoria en la batalla. Nada más.
Muchas gracias, capitán Oyarzábal. Ahora, por favor, señor profesor Puglisi, le pedimos que nos ilumine sobre la personalidad del almirante Brown. Tiene la palabra. Ilumine, nada menos. Toda personalidad es tan profunda, es imposible a los terapistas dar una mano y resolver los problemas que tiene el analizado. ¿Se imaginan la de personaje de la talla de Brown? De la talla de algunos de los patriotas, San Martín, etcétera, son imposibles a veces de descifrar. Vamos a ver si damos algunas notas sobre Brown. En 1919, el todavía joven capitán de fragata Segundo Storni recibió la orden de preparar un discurso para la inauguración del monumento a Brown, que todavía está en pie atrás de la Casa de Gobierno. Había sido votado por una ley de 10 años antes y llevaba 3 años postergado porque querían inaugurarlo para el centenario de la independencia argentina. Normalmente los motivos son los de siempre, no hay plata. Pero lo cierto es que Storni se inspiró en una vieja leyenda de una espada, que es la Excalibur, que del agua salía, cumplía su ciclo bélico y al agua volvía. Entonces, sobre Brown, dice que Brown surge del mar, es hijo del mar y posee un concepto ingénito de la guerra marítima. Con esa definición, define claramente lo que se interpretó de Brown. A veces hay modelos y hay líderes. El líder no es lo mismo que un modelo. Al modelo se lo acepta para imitarlo. El líder, en cambio, es para ser seguido. Los modelos pasan a llamarse también arquetipos. Para un contemporáneo de Storni, Max Scheler, los modelos son 3, el genio, el héroe y el santo. Y anidan en el inconsciente. Los pueblos tienen un inconsciente colectivo, piensan más o menos lo mismo, según las ancestrales experiencias que hayan tenido los fundadores de una raza, de una etnia, etc. Carl Jung completó la teoría agregando arquetipos que funcionan en el interior del inconsciente colectivo. Son arquetipos más domésticos, arquetipos que encontramos caminando por la calle, prendiendo un televisor o viviendo en la vida familiar. Pues bien, los que agregó son, entre otros, el hada bondadosa y la bruja. El brujo y el mago, que no son lo mismo. El mago siempre tira un poquito a favor de los hombres. En cambio, el brujo trata de hacerle mal a todos cuanto pueda. A veces se disfraza también de mago para poder penetrar en los círculos sociales y hacer daño desde allí. Y además hay que agregar el viejo sabio, la bella durmiente, la cenicienta, etcétera, etcétera. Dentro del héroe debemos recordar que hay cosas que son comunes a todos los héroes. Por ejemplo, se sabe muy poco del nacimiento de los héroes. Brown prácticamente se desconocen los padres. Recuerden a Moisés en una cesta navegando solito, llevado por la corriente en el Nilo. ¿Superan alguna enfermedad, un sueño o participan de un viaje transformador de su personalidad?
se encuentran con un personaje clave, su maestro, mueren heroicamente o regresan. Ese es el común argumento de los héroes. Y mucho de esto tiene también Guillermo Brown. Entre las virtudes que salen del héroe se destacan la absoluta idoneidad e integridad. Lo primero en evaluar que teníamos un verdadero héroe fueron la gente de la costa, porque ellos están viviendo cara a cara, no con el peligro, sino cómo quedan los barcos después de los combates. Y entonces inmediatamente se dieron cuenta de si sabía o no sabía Brown, que mandó a reparar la Hércules con trozos de cuero y lo mandó a pintar de negro para poder volver por segunda vez al ataque de Martín García. Hoy, lamentablemente, se ha perdido la capacidad del hombre de identificar los símbolos, muchas veces símbolos sagrados, y también de identificar cuáles son los arquetipos que andan cerca de nosotros. Esto es una señal de los tiempos. Mencionemos algunas virtudes: la idoneidad y la integridad. La idoneidad es conocer palmo a palmo el Río de la Plata como lo conocía Brown. A medida que yo los enuncie, vayan pensando ustedes de lo que saben de Brown, si se cumple o no lo que estoy proponiendo. Absoluta idoneidad e integridad. Integridad en el sentido de que lo que piensa lo siente y que ambos se practican. No viene fragmentada la personalidad. Cuando la personalidad está fragmentada es porque hay neurosis. Cuando la personalidad está unida, no hay neurosis. Audacia, resistencia, valía, presencia de ánimo, impaciencia por entrar en acción, arrojo, riesgo, repugnancia de lo vulgar, disposición al sacrificio por los amigos. El héroe es capaz de oblarse por los suyos, mientras los líderes siempre buscan algún interés particular para su persona o su causa. Recién Oyarzábal, viejo alumno de la promoción 108, habló sobre lo que es la amistad entre los marineros. Se obla el amigo por el otro, es capaz de oblarse. Y entonces sí, podemos hablar de equipo. Actualmente se habla de equipo, pero de equipo de fútbol, equipo de hockey femenino, equipo de rugby. El héroe ha perdido sable en mano y lo que tiene es una raqueta, un palo de golf, etcétera, etcétera. Se ha degradado como tantas otras cosas. Los héroes, por ser modélicos, generan discípulos, piensan más allá del presente. La cercanía del mando, por imitación, genera muchas enseñanzas. Estar en el puente con el capitán hace que uno aprenda imitándolo. En tal sentido, debemos mencionar que la primer tanda de los que formó Brown fueron Espora y Rosales, a las que se podría haber agregado Drummond. Espora se formó inicialmente con Bouchard, del que fue su secretario personal. Luego pasó a descollar con Brown en la guerra contra el Brasil. Espora y Rosales. No conozco más valientes que Brown, Espora y Rosales. Se ha dicho que la guerra contra el imperio fue una guerra entre ingleses. Hasta se escribió un libro sobre eso. Sin embargo, a poco de hojear la historia se encuentran otras cosas. Por ejemplo, de nuevo, Espora, Rosales, Alzogaray, Toll y Bernadette, Pinedo, Elordi, ¿por qué no el ecuatoriano Joaquín Hidalgo? Ellos prueban que es lo contrario de lo que se sostiene en ese libro. La posta se renovó cuando le entrega su espada a los hermanos Cordero, que es un acto que debe tomarse como simbólico y transgeneracional.
una nueva generación asumía dentro del listado de los hombres de la Marina. Por fin, Brown partió en paz y con el práctico a bordo. Estaba tranquilo y en paz consigo mismo. Había logrado el anhelo de su vida, que era afincarse en Buenos Aires, ser reconocido como un comerciante. Muratori fue el último que lo acompañó al almirante en sus últimos días. Brown partió en paz y con el práctico a bordo. Estaba tranquilo y en paz consigo mismo. Su confesor, el padre Antonio Faggi, para sintetizar un esbozo de su personalidad, dijo exactamente: él fue señor ministro, le habla a Mitre, un cristiano cuya fe no pudo conmover la impiedad, un patriota cuya integridad la corrupción no pudo comprar, y un héroe a quien el peligro no pudo arrendar. Brown no fue solamente un líder dentro del métier de la flota, fue un modelo de imitación. Cada uno intenta forjar su personalidad siguiendo los modelos que tiene a mano. Las sociedades necesitan tener modelos. Por eso he enfatizado que hoy el deportista está reemplazando a los modelos políticos, modelos intelectuales, modelos de trabajadores, etcétera, etcétera. Recuerdo los trabajadores inmigrantes, cómo se vivían oblando, no solo por sus compañeros, sino por su familia. Y por fin, quisiera recordar que lo más sublime que se me viene a la cabeza para fantasear la imagen que obtengo de todo esto es Brown, que se lanza al agua para nadar entre dos barcos en Guayaquil. Llega uno y, envuelto solo en la bandera argentina, exige tea en mano que se practique el alto el fuego porque estaban matando a su tripulación. Después se supo que el río de Guayaquil estaba infestado de caimanes, pero eso es otra cosa. Para Brown, los caimanes estaban con 4 patas. Señores, pongo fin a esto y por la hora y los relámpagos que veo, les auguro feliz fin de semana. Muchas gracias, profesor Puglisi. Y ahora pasamos a la última parte de este panel. Señor capitán Nieto, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, ser el último disertante luego de las excelentes exposiciones que me precedieron no es ventajoso. Sin embargo, agradecido por la invitación de las autoridades del Centro Naval y del Instituto Nacional Browniano, intentaré abordar la figura del almirante Guillermo Brown desde un punto de vista que es fundamental para los hombres y mujeres de mar de la actualidad, reivindicando aquel marino irlandés de nacimiento, cuyo arrojo y probidad es para nosotros la más alta herencia. Me refiero a sus valores, principios y cualidades personales. La historia maestra de vida, expresión atribuida a Cicerón, es un valioso vehículo que permite no solo vincular al hombre con su pasado, sino también ser fuente de valores e identidades culturales, contribuyendo a un ininterrumpido diálogo entre lo que fuimos como nación y lo que podemos llegar a ser. Los valores impulsan, orientan y dinamizan, ayudando a configurar la personalidad y reforzar la identidad de los individuos y las instituciones. Y es en ese sentido que dedicaré unas breves líneas para reflexionar sobre los valores del padre de la patria en el mar. Adelante. A modo de un rosario virtuoso y a riesgo de dejar fuera muchos otros, intentaré expresar de manera breve y concisa los 15 valores que a mi criterio son los más destacados encarnados por el almirante Guillermo Brown. Adelante. En primer lugar, su firme voluntad de luchar por la libertad de su pueblo. Por su sangre irlandesa solo podía inclinarse hacia la causa justa de la libertad y pronto tomó conciencia del papel histórico del cual le tocaba ser protagonista, convirtiendo así en un ardiente defensor de los intereses de la patria que adoptaría como suya.
Muchas veces declaró su permanente compromiso con la causa libertadora y así lo cumplió cada vez que fue convocado para la lucha independentista. Adelante. El segundo valor, su resiliencia, su capacidad de recuperarse en la adversidad. En su bautismo de fuego como comandante de la escuadra durante el combate de Martín García, se empeñó y planificó el desembarco en la isla hasta dar vuelta la situación. Y lo que parecía una clara derrota el 15 de marzo de 1814 se definió como victoria. Para el almirante, el peligro fue un estímulo y el aparente desastre un desafío. Adelante. El tercer valor es su pleno respeto por el gobierno instituido. Luego de la Revolución Unitaria de 1828 y la toma del poder de Juan Lavalle, ejerció como gobernador delegado de Buenos Aires. Es en esta función que intercedió para mantener el gobierno legalmente instituido e intentó disuadir al general unitario de fusilar al depuesto gobernador federal Manuel Dorrego. Adelante. El cuarto valor es su altruista compromiso patriótico sin embanderamiento partidario. Brown intentó siempre superar los diferentes colores políticos o de facciones cuando se trataba de defender la causa nacional. En todas las oportunidades en que se lo necesitó, siempre acudió dispuesto a colaborar. De tal modo, sirvió a la escuadra republicana entre los años 1826 y 1828 durante la guerra contra el Imperio de Brasil, cuando las Provincias Unidas se encontraban presididas por el unitario Bernardino Rivadavia, pero también lo hizo al servicio de las fuerzas confederadas, cuyo principal referente era el federal Juan Manuel de Rosas. Adelante. El quinto valor son sus distinguidos dotes de conductor. En plena guerra argentino-brasileña, dos grandes héroes de su escuadra, muy apreciados por Brown, decidieron batirse a duelos por diferencias políticas. Se trataba de los comandantes Leonardo Rosales y Tomás Espora. Como estaban a bordo bajo las órdenes de Brown, le pidieron a esta autorización para bajar a tierra. El almirante aceptó, pero pidió postergarlo por estar el enemigo a la vista. A los pocos días, al estar frente a frente las escuadras argentina y brasileña, el almirante llamó a Espora y a Rosales a su puente de mando. Llegó el momento del lance pendiente, les dijo. No olviden que cuento con su promesa de cumplir escrupulosamente mis órdenes. Asintieron los marinos y el jefe naval prosiguió. Dentro de unos momentos entraremos en combate. Nosotros estamos listos, apuntó con su dedo. ¿Distinguen ustedes la insignia de la capitana brasileña? Rosales y Espora volvieron a sentir. Bien, ustedes van a atacar esa nave por muchos costados. Aquel de ustedes que consiga hacer arriar su pabellón será el vencedor del duelo. La sangre de unos bravos como ustedes solo debe derramarse en aras de la patria. Andando pues. Esto demuestra no solo la voluntad de que dos de sus oficiales más queridos superaran sus diferencias partidarias, sino sus propios dotes de conductor, que aprovechando los disensos particulares y un contexto determinado, arribó a un resultado que le fue provecho. Adelante. El sexto valor es su absoluto conocimiento de su oficio. Guillermo Brown no solo fue un valiente marino, sino también un hombre cuyas habilidades tácticas dejaron una marca indeleble. Los ejemplos son innumerables. Una cabal muestra es la maniobra empleada durante la campaña de Montevideo al dividir las fuerzas luego del combate de Martín García. Debilitó las fuerzas realistas y le allanó el camino para tomar la plaza. En otro orden, su gran conocimiento del Río de la Plata y sus afluentes como teatro de operaciones le confirió amplias ventajas frente al enemigo brasileño, que no dominaba el medio con la misma pericia que el nauta irlandés. Adelante. El séptimo valor es su elevado ascendiente sobre sus subordinados y adversarios. Brown era consciente de sus valores, los que suscitaba en sus subordinados y los que imponía a sus adversarios. Dice en sus memorias, en el parte de combate de Martín García, la intrepidez y la perseverancia con que fue atacada y tomada la isla asentó en alto grado una superioridad que mantuvo luego en lo restante de la guerra, deprimiendo el espíritu de los españoles. El octavo valor, adelante, es su espíritu práctico. En el seno familiar era un hombre abierto, comprensivo y amplio, así como sumamente pragmático, quizás la practicidad propia de la vida en el mar. Esto puede observarse en el hecho de que sus hijos fueron educados en diferentes credos religiosos, respetando así sus respectivas creencias. Las mujeres siguieron la religión de su madre, protestante, mientras que los hombres serían educados en la fe católica. Adelante. La novela virtud es su perseverancia en su empeño. Se destaca su tenacidad para conseguir un objetivo.
Cuando se imponía una meta, no variaba su rumbo hasta lograrla, y para ello se adaptó a las diferentes circunstancias. Brown encarna dos formas de cultura: la cultura del proyecto y la cultura del trabajo, sin el cual no hay plan realizable. A esa perseverancia supo sumarle una gran capacidad para resolver situaciones complejas e imprevistas. El mismo Mitre, con motivo de las exequias del almirante, resaltó su tenacidad. Él, con solo su genio, con su audacia, con su inteligencia guerrera, con su infatigable perseverancia, nos ha legado la más brillante historia naval de la América del Sur. Adelante. El 10º valor es su audacia y valor temerario. Ya los clásicos se referían a la virtud como el justo término medio, aquel hábito que se encuentra entre dos grandes extremos, uno por defecto y otro por exceso. Si tomamos como ejemplo la virtud del valor, la cobardía sería un extremo y la temeridad el otro. Ahora bien, ¿qué podemos afirmar de Brown? Su valor lo demostró en reiteradas ocasiones, como fue el enfrentarse con 10 buques a los 31 bajeles imperiales, pese a las reiteradas alertas del gobierno de no tomar medidas extremas en posiciones desventajosas. Esta audacia que rozaba la temeridad contrastaba con el accionar de muchos de sus comandantes subordinados, sobre todo durante la campaña de Montevideo, en la que eran frecuentes sus arengas para que actuaran con el mismo celo que él. Adelante. La 11ª virtud es su calma de ánimo en el riesgo extremo. Son reiteradas las ocasiones en las que la adversidad se le presenta y mantiene la calma necesaria que le permite tomar las decisiones apropiadas, como fue la vargadura de la fragata Hércules, prácticamente destruida por las fuerzas realistas en las proximidades de la isla Martín García, el difícil paso por los dos océanos en el contexto de la campaña corsaria al Pacífico, o ya anciano el famoso rapto de la escuadra durante el bloqueo anglo-francés. En todos esos casos, y solo por mencionar algunos, la integridad de ánimo puede advertirse, ejemplo de marino y eximio comandante. Adelante. Su preocupación por su personal, respetuoso de la disciplina y duro en su ejercicio, no obstante ello se afirma el reconocimiento de la fidelidad de los capitanes y de toda la marinería a sus órdenes. En su campaña al Pacífico se lanza al agua, como recién comentaba el profesor Puglisi, llena de peligros hasta alcanzar el bergantín Santísima Trinidad, donde se producía una matanza de sus hombres por parte de los realistas. Y con una antorcha en su mano avanza hacia la Santa Bárbara y amenaza arrojarla para detener el degüello de su gente. Salvó así a sus hombres a riesgo de volar todos, al precio de ser hecho prisionero. Adelante. Su humanidad frente al vencido. Siempre hizo un permanente culto del honor victis, honor a los vencidos, reprochando los actos de crueldad con el enemigo caído, y fue implacable cuando alguno de sus subordinados intentó ser cruel. Son conocidas sus furiosas reacciones contra el exterminio que los enemigos solían ejercer en los abordajes. Cuando venció a Garibaldi en el combate de Costa Brava, enfrentamiento naval librado el 15 y 16 de agosto de 1842, les dijo a sus hombres: dejen ir a ese gringo que es un valiente. Años más tarde, Giuseppe Garibaldi se convertiría en el padre de la unidad italiana. Adelante. Su honestidad en el desempeño de su tarea. Su compromiso con la patria lo convirtió en una figura respetada y admirada por muchos, no solo por su pericia como marino, sino por su sencillez y su austeridad. Cuando la patria no lo necesitó defendiendo sus aguas, no dejó de desempeñar a un anciano sus tareas diarias trabajando la tierra en la quinta de Barracas, popularmente conocida como Casa Amarilla. Tuvo fama, pero en la conciencia de su propio ascendiente supo mantenerla en el cauce del honor. Adelante. Por último, seguramente el más importante, dar la vida por la patria. En 1826, durante la guerra con el Brasil, Brown afirma: mi vida es vuestra y rendirla por el honor de mi país es mi primer deber. Este valor de ofrecer la vida por su patria adoptiva trasciende y supera sin duda la calidad y profundidad del resto de los valores expresados. Adelante. Todos estos valores encarnados por el almirante Brown han trascendido en nuestra institución, materializándose en diferentes acontecimientos que se han convertido en verdaderos hitos de nuestra historia naval. No es mi intención realizar un corolario demasiado exhaustivo a los fines de la exposición. Mencionaré solo los siguientes. Adelante. Adelante. La exposición del Comodoro Luis Pi en la Patagonia, organizada en un contexto en el que el Estado Nacional buscaba consolidar su presencia patagónica y disuadir las tentativas de ocupación de esos confines. Una escuadrilla conformada por buques fluviales no aptos para la navegación en mar abierto
enfrentó la rudeza de los mares australes bajo serias limitaciones logísticas, logrando fondear en el río Santa Cruz, más precisamente en la caleta de los Misioneros, el 1 de diciembre de 1878, donde fue izado el pabellón nacional como gesto de afirmación de la soberanía argentina. Por este motivo, cada 1 de diciembre, la Armada Argentina conmemora el Día de la Flota de Mar. Fue además durante esta expedición que la Escuela Naval Militar tuvo su primera promoción de egresados a bordo de la corbeta Uruguay en enero de 1879. Adelante. La corbeta Uruguay y el rescate antártico. Al mando del entonces teniente de navío Julián Irízar, el buque más veterano de nuestra Armada, que transita su sesquicentenario y sintetiza los deseos de profesionalización de Sarmiento, se alistó con premura para su expedición hacia la Antártida en busca de la expedición del geólogo sueco Otto Nordenholz, a la que rescató y trasladó a Buenos Aires exitosamente en 1903. El heroico rescate puso a la Armada Argentina en los titulares de todo el mundo. Adelante. La presencia permanente en la Antártida. Desde inicios del siglo XX y hasta la actualidad, el constante accionar de la Armada Argentina y el accionar conjunto, sumado a las diversas instituciones antárticas, es heredero de aquel legado de presencia permanente en los mares del sur, expresado en su predisposición a la búsqueda y rescate de náufragos, el apoyo a las investigaciones científicas y el afán de que los colores celeste y blanco continúen flameando los confines antárticos. Adelante. Finalmente, el conflicto del Atlántico Sur. Las acciones heroicas llevadas a cabo por el capitán Giachino, por los tripulantes del submarino Santa Fe al mando del capitán Bicain, por los tripulantes del aviso Alférez Sobral bajo las órdenes del capitán Gómez Roca, por el teniente de navío aviador naval Marcelo Márquez y por el teniente de navío Carlos Daniel Vázquez, entre tantas otras que se podrían mencionar y que nos llenan de orgullo, resumen el profesionalismo, arrojo y valentía de todos los marinos que participaron de la gesta de Malvinas. Todos ellos, en el cumplimiento de su deber, dejaron en alto los valores de nuestro primer almirante y rindieron un justo tributo a los 649 caídos en nuestras tierras irredentas. Con esta breve reseña he pretendido expresar el modo en que los valores legados por el almirante Brown, luego de 3 décadas de estar al frente de la escuadra nacional, han traspasado a generaciones de marinos y se encuentra presente en álgidos momentos de nuestra historia naval. Constituye para nosotros un noble compromiso al mantenerlos vigentes en cada rememoración y en cada labor que nuestros hombres y mujeres de mar realizan cotidianamente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, capitán Nieto. Y para dar término a esta actividad cultural, los invito a ponernos de pie y, como si estuviéramos en cubierta en las fechas patrias, respondamos con un viva a cada propuesta que haga. Por el almirante Guillermo Brown, ¡viva! ¡Viva! Por la Armada Argentina, ¡viva! 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 Por la República Argentina, nuestra patria, ¡viva! 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 Señores, aquí presentes y a través de la señal digital, muchas gracias por acompañar al Instituto Nacional Browniano, al Centro Naval y a la Armada Argentina, que no es una suma de buques, es una suma de marinos, que son gente de bien, como era el almirante Brown, una persona de bien y que todos lo querían justamente por ser bueno, entre todas las virtudes que nos señalaron aquí. Muchas gracias a todos. Hola. Pueden sentarse, por favor. Miguel, te perdiste. Bien. Si me dan un segundo, señor presidente del Centro Naval.
¿Cuál es la idea de hacer esta conferencia o esta mesa rectangular, no redonda? A 210 años, número sí redondo, de esa campaña de Brown en el Río de la Plata. No era solamente traer a la historia y al día de hoy lo que sucedió en las batallas, en los combates en el Río de la Plata, sino también traer al día de hoy particularmente lo que manifestaron los 4 expositores de hoy, que era esos valores que Brown y su gente nos demostró en el siglo XIX y que hoy en día la Armada sigue llevando adelante día a día, minuto a minuto, en cada una de sus acciones que realiza en su trabajo diario, en sus operaciones, en sus salidas, en sus entradas, etc. Yo les quiero agradecer particularmente primero a los 4 expositores, tanto al moderador, al capitán Tomás Merino, del cual somos compañeros de los 12 años, así que, y amigos todavía, a los doctores Oyarzábal y Puglisi, hijos de mi promoción, profesor mío, Puglisi, desde el Liceo Naval también, y obviamente también al capitán Nieto, que trazó concretamente y bien puntualizó esos 15 valores que pueden ser muchos más o muchos menos, pero los transmitió a través de la historia de nuestra Armada. Es realmente también para mí un honor agradecerle a Margarita, ¿por dónde estás? Por ahí, y a César el habernos permitido admirar esta de obra de arte. Tiene muchas más. Estuvo muy modesta, trajo solamente una, en la cual si uno se acerca y mira bien, porque los que están allá al fondo prácticamente ven algo muy redondo de todo eso, pero fija bien cuál ha sido la vida de Brown, concretamente, fundamentalmente desde que llega al Río de la Plata. Y por último quiero agradecerle a todos ustedes, al señor jefe de Estado Mayor General Armada, a los señores almirantes, comodoro, a los oficiales, a los cadetes, como decía Guillermo, que es el punto a apuntar tanto de la Armada, en realidad, de las autoridades de la Armada, como del Instituto Nacional Browniano y como del Centro Naval, este club de oficiales, el cual tuve el honor también de ser su presidente, y que apunta justamente a que esa juventud tome lo que hoy se habló acá, lo mastique un poco, como diría algún profesor que tuve en la Escuela Naval, y realmente saque unas buenas conclusiones para su futuro y para su vida, no solamente en la Armada, sino su vida personal. Yo les agradezco a todos los demás, a la gente de Prefectura, por supuesto que está acá, a las autoridades de la Fuerza Aérea, del Ejército, a los que han venido a escuchar un poco lo que es la historia del almirante Brown. Historia que queremos difundir, lamentablemente la licenciada Varela tuvo que irse porque tenía, acá enfrente, tenía otra actividad y no podía partirse por la mitad, así que decidió venir unos minutos acá y otra allá, que era mi jefa. Así que la tenía al lado mío y me venía diciendo me tengo que ir justo cuando hablaba el doctor Puglisi, que quería escucharlo hasta el final. Pero es así, no nos podemos partir en dos. Les agradezco muchísimo que hayan venido, a María Cristina Brown, para quien no la conoce, sentada acá adelante, la chona del almirante Brown, que debe haber escuchado esto un montón de veces, no sé si de la misma manera, pero me alegro que estés acá, María Cristina, con nosotros también. Y por supuesto la presencia que no podía faltar de la comunidad irlandesa, que hoy reflejada en dos personas, por lo menos, no sé si no, 3 personas, perdón. Y fundamentalmente acá adelante está la cónsul de Irlanda, una embajadora argentina en Irlanda que también disfrutó mucho de la Fragata Libertad. Las veces que estuvo ella como embajadora fue 2 veces a Irlanda, y a mí me están reclamando de Irlanda que vuelva a la Fragata Libertad en algún momento a visitarla, y que para quien no conoce, allá en Foxford, donde también hay una asociación de amigos del almirante Brown, en realidad, que llevan la vida de él día a día, minuto a minuto, a todas las regiones de Irlanda y de Gran Bretaña también. Es lo que nos tiene hermanados permanentemente, créanme, permanentemente. Hasta se han puesto la camiseta de Argentina en el 2022, en esa final con Francia, y creo que gritaron más que nosotros la victoria de
de nuestra selección nacional. Bueno, yo soy de hablar mucho, como verán, soy de hablar mucho, pero aquí me paro. Señor presidente, si me acompaña, quisiera hacer la entrega, que me ayude a hacer la entrega de unos diplomas en recuerdo a... Y le voy a dejar el micrófono. Sí. Bueno, como anfitrión de esta conferencia tan emotiva, por lo menos para mí, quiero expresarle la satisfacción, una doble satisfacción. La primera, el haber escuchado a tan notables expositores que nos contaron la historia, las virtudes y el legado. Realmente creo que ha sido, para mí, por lo menos muy provechosa y espero que para los jóvenes cadetes, guardiamarinas y jóvenes oficiales también lo sea. Y la segunda satisfacción es haber tenido a estas personalidades que ustedes representan, que prestigia este centro naval. Es un motivo más de prestigio la conferencia y la presencia de todos ustedes. Así que les agradezco muchísimo.